de 2 años más o menos, donde vamos a ir creando ciertas actividades, cierto día. Lo que nosotros queremos pedirles es que tengamos una conversación, que vayamos contando, que vayamos relatando de todas las acciones, esfuerzos, sacrificios que hemos llevado adelante en nuestras vidas. Hablar sobre el barrio y conversar acerca de esas historias que cada uno sabe y que el otro no sabe, y ir generando un relato colectivo donde se dé cuenta de la historia del barrio. La vida en su comunidad puede ser antes del terremoto, puede ser durante el terremoto y ahora, lo que es la reconstrucción. Estamos acá en Santiago Centro, en el barrio Franklin, en Bío Bío con Eduardo Mate. Bueno, yo viví acá 8 años. Vivíamos 7 personas, 2 matrimonios y 3 niñas. Bueno, la calidad de vida acá, al menos el ambiente era tranquilo. Un lugar tranquilo, un barrio tranquilo. Tenemos el trabajo cerca. La mayoría, bueno, mi cuñado, mi hermana, comerciantes, trabajan acá al lado. Entonces la idea era mantenernos en este sector, pero siempre arrendando, siempre hemos sido arrendatarios. Bueno, esta es la población Rocuán y Villamar, donde yo viví aproximadamente 20 años. Bueno, aquí viví casi toda mi infancia y lo principal que puedo decir de esta población, en realidad no salía mucho. O sea, la junta de vecinos había, pero no había mucha comunicación. En mi casa tampoco mi mamá y mi familia participaban mucho. Entonces éramos como más lo que es casa. En realidad no había mucha vida comunitaria. Se empezaron a caer los escombros porque una casa de adobe se cayó como medio metro de escombro al suelo. En mi pieza se cayeron los cables, la escalera, teníamos una escalera, la casa es súper oscura, entonces la escalera hacía así. Mi hermana vivía en la pieza de arriba con mi sobrinita y mi cuñado en el segundo piso, entonces les costó mucho abrir la puerta de su pieza y bajar por la escalera que hacía así, mientras caían los escombros por fuera. Cuando íbamos llegando casi a Colón, creo, de la población, a la calle, y pasan los carabineros con su patrulla avisando que no había alerta de tsunami y que volviéramos a las casas. Entonces nos estamos devolviendo a la casa cuando se escucha a la gente gritar que dice: se está saliendo el mar, se está saliendo el mar. Y en eso, en la esquina, todos corriendo, cuando se empieza a salir el mar, pues, ver el agua, y ahí todos decidimos arrancar, pues, correr. Y en lo que yo me acuerdo, escuché la voz de mi abuelito que dice: no, subámoslo al techo. Y ahí yo me devolví, andaba con mi perrito, ya amarrado, y ahí nos devolvimos y empezamos a subir a la gente al techo. Lo pasamos súper mal, pues estuvimos 2 semanas sin luz. El agua no se nos cortó, pero
Tratamos de apoyarnos un poco entre los vecinos de al lado, que son 2 que tenemos, pero esa noche nos quedamos afuera. De hecho, no dormimos esa noche. Y hay muchas personas que durmieron afuera en la calle. Acarparon afuera de la calle por miedo de entrar a las casas, porque la mayoría de estas casas del sector de Franklin son casas antiguas, casas de adobe. El terremoto en realidad no fue lo que arruinó las casas, sino que fue el tsunami. Después del terremoto las casas quedaron bien, pero al llegar el tsunami es donde se acabó todo, en realidad. Bueno, el agua, en realidad recuerdo que llegó casi a los segundos pisos. Mi casa era de un piso, pero estaba más arriba del techo. Y al otro día, cuando vimos el impacto que quedó, o sea, el piso, las casas no tenían piso, el barro era un olor, era como un fango, un olor horrible, lleno de peces, todo sucio, todo botado, no servía nada. En mi casa no quedó nada bueno, y alrededor tampoco, o sea, las casas destruidas, algunas quedaron en otros sitios, no tenían techo, nada. Bueno, luego de que pasó toda esta tragedia, vimos las consecuencias, que en realidad las casas no importaban tanto, pero debido a que como la alerta de tsunami no llegó y todos los carabineros decían que había que volverse a sus casas, murió harta gente. Acá en lo que es en la población Rocuán murieron alrededor de 15 personas, entre ellas niños. A esa hora de las 4 de la mañana yo sentí como que era un tren que iba pasando, el primer ruido fuerte, y ya cuando ya me quise levantar no pude, porque me bajé a la cama y caí sentadita arriba de la cama, y las cosas, y se sentía caer cosas y cosas ahí, la sonajera. Pensamos que ya hasta aquí nomás llegaban, y la gente, todo se le caía a las casas, y lloraba, era terrible. Después, al otro día, de salir a ver a los vecinos que se le había caído la casa, que estaban en unas tremendas grietas. Sobre todo aquí en Santa Adela fue algo muy grande, muy doloroso. Que yo casi no quisiera recordar esos momentos que fueron muy tristes. Y especialmente para uno que es una persona sola. Yo nunca pensé que mi casa se me iba. Y ahí se te cayó todo, pues, por lo menos a nosotros. Se nos cayó la casa, se nos desarmó toda la vida, porque en ese minuto, o sea, sin casa, a una semana de empezar el colegio, mi hijo, para irse a clase, mi hijo, como no teníamos casa, no teníamos dónde dormir, lo acogieron compañeros del colegio en San Fernando. Salimos todas a las calles, se llenó las calles, vecinos chilenos, todo, y lo que podían sacaron sobre todo su colchoncito y se tiraron a descansar en la calle. Entonces en ese momento comenzamos a hacer una relación, nadie se aparecía en ese momento, una relación, entonces cuántos somos afectados. Pero igual queremos tal vez alguna organización, la municipalidad que se acercara, alguna forma. Nadie se acercó. Tuvimos que vivir más hacinados todavía porque las piezas que quedaban algo mejor que otras subieron el arriendo. Familias que se quedaron sin trabajo por el mismo terremoto, nos quedamos sin trabajo mucho. Y la comida era como lo que había, pues lo que quedaba en la casa. Como era cerca de fin de mes, a mucha gente no le habían pagado y si uno tenía plata no había dónde comprar tampoco. Y el día domingo en la mañana yo escucho al señor Polman que dice que los supermercados no van a abrir. Ahora bien, yo creo que era como obvio. O sea, era claro que tenía que estar la embarrada en todos los supermercados, pero es distinto que el dueño de una de las cadenas más importantes lo diga. Porque ahí yo sentí, claro, y no tenemos nada, y casi en el mismo momento en que estoy escuchando eso,
vienen a decirme nuevamente que siguen saqueando. Y ahí no lo pensé 2 veces y le dije, Margarita, ya, busquemos unas bolsas que se otra vez estén y vamos. Así que fuimos, participamos del saqueo y yo tenía claro que lo único que quería era sacar la mayor cantidad de cosas que sirvieran para alimentarnos, porque ahí yo empecé recién como a pensar un poco en el futuro. Nosotros acá solamente saquearon alimentos, harina, aceite para elaborar el pan, que eso era como lo que más nos preocupaba. Por lo tanto, Concepción, la televisión ponía ahí especialmente la televisión nacional, ¿cierto? Con su locutor, el estrella que tiene en estos momentos. Sí, porque se está llevando la tele y por qué se lleva la tele. Pero no se preocupó de que si la gente tenía para comer o no. Entonces, bueno, si ese personaje se llevó la tele, él vería por qué se la llevó. Pero en vez de venir a preocuparse de eso, iban a haberse preocupado. Esta gente tiene agua, esta gente tiene para comer, esta gente tiene ropa para vestirse. Había muchos rumores en esos días porque había tan poca comunicación aquí en estos sectores que teníamos la pura radio, escuchábamos la radio Bío Bío y nos informaban de que habían hordas de saqueo, que venía gente específicamente a saquear aquí Agüita de la Perdiz porque la alcaldesa habló y dijo que Agüita de la Perdiz había saqueado todo Concepción y que todos los alimentos estaban aquí. Tengo la impresión de que se usó, ¿no?, toda esta situación para, uno, generarle un problema al gobierno de la Michelle Bachelet, que estaba terminando con un alto porcentaje de aprobación. Dos, mantener a la gente encerrada en las casas, que ya no continuaran los saqueos, porque efectivamente eso sí hubo, que después, no aquí, pero hasta donde sabemos que después de un par de días los saqueos seguían y ya no eran saqueos para aprovisionarse de alimentos, sino que cualquier cosa, digamos, podía ser saqueada. Y todo esto, digamos, fundamentalmente para tener la excusa de sacar los militares a la calle. Ahí no fue muy bueno porque ahí lo que estaban en las calles y en las fogatas ya no mantenía mucha gente afuera. Todos guardaban sus casas adentro y algunos afuera nomás. Y disparaban los militares, pues. Uno lo vivía como volver al pasado porque cuando fue la derrota de Allende pasó lo mismo. También los militares, bala y bala por el otro lado, por ahí. Entonces eso da un poco de susto. Pero algo se armó para que esto fuera más de lo que en realidad fue. Porque nunca vinieron las turbas, aparte de los saqueos que se hicieron a los supermercados, por lo menos acá nunca se saqueó ninguna casa. Esos rumores que fueron perjudiciales más que beneficiosos, pero también nos sirvió para que los vecinos se organizaran y se conocieran. Para sentirse seguros, que no se metieran a robar a lo mejor en las casas, no se aprovecharan de que no había luz, uno a otro se formó guardia entre los mismos vecinos y resguardarse, porque hacíamos fogatas de fuera de las casas para poder resguardar las casas. Claro, con la luz del día ya nos empezamos a organizarnos para ver cómo íbamos a subsistir, porque tuvimos que armarnos de campaña. Ya nadie quiso meterse a las casas, eran puras casas de adobe aquí todo este barrio. Al medio una cocinita atrás, arreglamos, encachamos ahí y todo para cocinar en común, con olla común con los vecinos. Y los alimentos fue un tema en realidad de trueque. Si yo tenía harina, mi vecina tenía azúcar, la compartíamos, nos intercambiábamos, si alguien tenía leche, otro tenía pañales, qué sé yo, se intercambiaban. Estábamos completamente solos, la organización se dio así. Nosotros estábamos muy incomunicados, pero a pesar de eso nadie vino aquí a entregar
ni una botella de agua. Después del mes empezaron recién a llegar la ayuda aquí a la población, después del mes, que la habíamos arreglado solo. Y ahí yo viví de compartir con los vecinos porque se hizo como una olla común, donde como seguía temblando, se hizo una olla común y todos cooperaban de una cosita y de otro. Y nunca quizás yo había compartido con algún vecino porque ahí se cortó el agua, no había luz. Resulta que no hallaban qué hacer la gente. Y empecé a conversar con la gente de la Junta de Vecinos y algunas personas de ahí de la población. Y les dije yo, bueno, aquí si ponemos a esperarnos la municipalidad o alguien que venga a ayudarnos va a pasar harto tiempo porque fue hasta el día viernes. Así que decidimos y en ese momento les dije yo que lo que hay que hacer aquí es formar un comité de emergencia. Claro, de ahí atrás no había ninguna organización de los migrantes. Y fuimos que nos prendió la chispa y dijeron, ¿qué hay que hacer? Buscamos a todos los migrantes en Recoleta, puede hacer otras comunas también, y en que las cuales ahora ya estamos organizados. Y empezamos a reclamar. Lo primero fue por el agua. Quedamos sin agua. Y nos traían, fue algo increíble porque para ayuda de agua nos traían en un camión aljibe, nos traían agua. ¿Y qué tipo de agua nos traían? Era un agua, prácticamente agua servida. Entonces luego de eso decidimos irnos de ahí. Y ahí como que empezó, yo creo, lo que es más la unión, al ver que todos estábamos en la misma condición, sin nada. Entonces se decidió irse y recuerdo que toda la población se fue a un cerro. Y ahí a donde empezaron a organizarse, porque me acuerdo que no habían cama, entonces hicieron una cosita con puros cartones para todos los niños. Y los únicos que dormían ahí en las noches eran los niños. Y las mamás se juntaron y hacían ollas comunes entre todas. Y ahí como que se empezaron a organizar al principio. Pero la base, yo creo, de la organización fueron las mujeres, como que ellas tomaron como las riendas del asunto. Entonces luego de eso, ya estábamos demasiado incómodos en lo que hay en el cerro. Fueron y los más grandes que estaban ahí, los adultos, se tomaron un liceo. Y ahí se formó bien el tema de la organización. Ahí comenzaron, hacían las ollas comunes, se hizo el espacio para dormir, las colchonetas, repartía la comida entre todos y así fue como se fueron organizando luego de eso. Bueno, hicieron un llamado como para las personas que no tenían casa, pero era solamente para los propietarios, o sea, personas que no era para personas como nosotros. Entonces quedó ahí, después nos empezamos a reunir en otra sede, llegó el MPL a Santiago Centro. Empezamos a reunirnos ahí antes que pasara el terremoto. Entonces íbamos todos los miércoles a la asamblea con el sueño de tener la casa propia. Bueno, el MPL es el Movimiento de Pobladores en Lucha, que partió en Peñalolén y luego llegó a Santiago más o menos en la fecha de que ocurrió el terremoto y después llegan ellos acá y se reúnen en una sede que está acá cerquita. La idea de fortalecer las organizaciones, la idea de fortalecer nuestra autoestima, nuestra autovaloración, es porque la reconstrucción no es solamente cosa de otros, también es como nosotros nos levantamos. Esta señora no me traje, yo todavía ando corriendo. Parece que el mundo se me vino encima. Y vi que la realidad que Dios me dio otra oportunidad, seguir viviendo. Y dije, aquí se acabó todo. Se aprovechó de las ayudas que llegaban de afuera, de las ayudas externas. Que la reconstrucción, lo que se prometió en esas fechas de las autoridades que vinieron por acá, ha buscado fortalecer la organización
ya sean las organizaciones de pobladores, las organizaciones de adultos mayores, las organizaciones juveniles, etcétera. Y cuando hubo una réplica fuerte, que fue el día jueves, nunca se me va a olvidar, fuerte. Estaba solita. Y vine y me afirmé del pilar de la casa y la vecina salió para la calle gritando. A mí no fue tanto la losa, pero se cayeron todos para abajo. Pero como estaba la mercadería ahí, cayeron todos encima de la mercadería. Se quebró muy poco. En el campamento se han hecho alrededor de 3 o 4 talleres de memoria, en los cuales ha participado la mayoría de los vecinos de acá de la aldea Rocuán. Me acuerdo, en el último taller que se hizo, que fue como cerrar la ceremonia y entregar los CD, se hizo un curanto, fue justo para la celebración del 27 de febrero, para como conmemorar la situación, y se hizo un curanto, se compartió a todos los vecinos, fue súper, se contaron la experiencia, se hizo un mural, que es el que está ahí al fondo. Para mí, la conmemoración del 27 de febrero, si bien marca un antes y después en nuestras vidas, es un día como de muchos sentimientos encontrados, porque por un lado, pucha, da pena acordarse de todo lo que vivimos, de todo lo que pasamos. Espero en Dios que no nos vuelva a pasar, de verdad, porque lo pasamos mal. Pero también esto que te decía al último, porque que nos ha dado fuerza, para luchar, para seguir adelante. Y el participar me dio la oportunidad de expresarme, porque a mí me encanta pintar. Y nunca lo había como expuesto así de esta manera. Y de verdad que lo que yo escribí me salió del corazón, lo sentí. Porque de verdad que el mar no dejó tristeza, sí es cierto, pero depende de cada uno de nosotros que el sol ilumine nuestras vidas cada día. Lo que uno saca de eso fue de cómo poder ver lo que nosotros hemos crecido como organización, como aldea, las cosas que hemos realizado. Porque, como decía yo, primero empezamos con un papelógrafo que estaba vacío. Y al final del taller estaba lleno y faltaba rellenar muchas cosas, entonces como que y la gente se va acordando de lo que pasamos, empezamos mal, pero al final ahora hemos estado súper bien. Nos ha ayudado harto. Ha costado buscar como nuestra verdadera identidad, que las familias que estamos acá como que más las entendemos de que sí somos pobres. Hemos conversado siempre entre nosotros de que aquí no hay nadie más que otro, sino que todos necesitamos lo básico, que es una vivienda social. Creo que es importante la memoria, porque como decía anteriormente vemos lo que hemos hecho y podemos saber que con esas cosas que hemos logrado podemos lograr mucho más. O sea, si ahora estamos aquí haciendo estas cosas, mañana podemos hacer muchas cosas mejores. Hay gente que a lo mejor lo está pasando peor que nosotros y esto sirve. O sea, y sirve tener un recuento, ayer hice esta cosa, no sé, podemos repetirlo, no sé, encuentro que es bueno y sirve para poder mejorar. Recurrimos después como familia a si obteníamos algún subsidio a través del municipio para las familias que sí arrendaban casa para poder recuperar lo que perdieron con el terremoto, pero no tuvimos ninguna solución de parte de la municipalidad. Tocamos puertas en varios lados, solamente nos dieron nylon. Entonces fue como una estrategia del MPL decir ya recuperemos una casa y le vamos a poner IRA, que significa inmueble recuperado por autogestión, que también tiene que ver con la ira que sentíamos en ese momento de no tener solución. Entonces era como, no nos quedaba de otra, o nos tomamos el terreno o simplemente la familia que no tenían dónde vivir en ese momento quedaba en la calle, porque ya habían familias que estaban durmiendo en carpas. Entonces fue como la única opción que teníamos de tomarnos y asegurar el terreno por nosotros mismos y luchar acá adentro por el terreno para la vivienda social, porque si lo hacíamos desde afuera lo íbamos a perder, como ya nos había pasado una vez. Se lo iban a vender a las constructoras que están construyendo acá como locos viviendas para clase media.
Entonces fue como la presión, porque a todo esto las autoridades aparecieron a los 15 días después de que fue el terremoto, o sea, no se sabía nada. Entonces yo creo que por la misma gente veía que no había nada, se empezó a organizar y a moverse. Entonces fue como presión, porque para que nosotros llegáramos a vivir a lo que es la aldea, pasaron alrededor de 8 meses. Igual fue harto tiempo, pero fue solamente por presiones, porque se organizaron, empezaron a hacer marchas, de repente protestaban. Les presento a la Casona Esperanza, que está ubicada en Santa Rosa 1165 con Avenida Mata. Este es un IRA, un inmueble recuperado por autogestión, pertenece al MPL, Movimiento de Pobladores en Lucha. Es una casona que recuperamos con 29 familias, buscando una solución habitacional acá, en el centro de Santiago. Los invito para que pasen a conocer el espacio que hemos recuperado de a poco. Esto estaba abandonado hace muchos años, es un inmueble fiscal, ya muchos años botado, y después del terremoto llegamos acá a vivir, a recuperarla, y ahora llevamos 1 año y medio viviendo acá. Somos 7 familias que la estamos habitando y es un proyecto para 29 familias. Bueno, acá nos encontramos en la aldea Rocuán, a la cual llegamos luego del terremoto y el tsunami. Esta está conformada por 3 aldeas, Renacer, Santa Clara y nosotros que es la aldea Rocuán. Me acuerdo que acá cuando llegamos estábamos en invierno y estaba todo barroso, nos mojamos, las ventanas se pasaban, fue bien complicado. Aparte no teníamos luz, no teníamos agua y baño. Entonces, como no teníamos baño, me acuerdo que ahí se empezaron a organizar y la dirigente de acá se consiguió un baño. Éramos 15 familias y las 15 ocupábamos un solo baño. Entonces, como teníamos hartos problemas, así comenzaron a formarse la directiva acá y a trabajar para poder solucionarlo. Y llegamos a habitarla en la noche, fue un 4 de mayo. Bueno, primero llegaron los hombres, se quedaban acá a dormir acá en una pieza y la casa estaba destruida porque estaba tirada de muchos años y pasó el terremoto y quedaron todos los escombros, estaba sin puertas, se habían robado las cañerías, no tenía baño, no tenía nada en la casa. Eran solamente las paredes porque no habían ventanas, no habían puertas. Y así empezamos pues, a pintarla, a recuperarla de a poquito. Dormíamos acá, no teníamos puertas, no teníamos ventanas, dormíamos en el suelo. Ya llevamos viviendo en la aldea un poquito más de 2 años, en los cuales igual ha sido un poco difícil. Pero lo que ha hecho más fácil es la comunicación con los vecinos. O sea, tenemos buenos vecinos y hemos hecho buenos lazos y compartido harto. Entonces eso ayuda al día a día. Bueno, ha sido un gran desafío vivir acá todos. Bueno, ahora somos 7 familias, pero al principio costaba mucho más porque veníamos todos del individualismo de cada uno que estamos acostumbrados a vivir, cada uno arrendaba, éramos allegados. No estábamos dispuestos a compartir nuestras cosas, teníamos conflictos por eso, pero ahora, el año y medio ya que llevamos viviendo acá, hemos aprendido mucho a compartir nuestras cosas, a compartir una mesa, una taza de té, a cuidarnos como familia, a preocuparnos de cada niño. Son 13 niños los que viven acá. Una experiencia súper bonita que yo creo que en ningún lado la va a poder aprender, ni en un colegio, ni en la universidad te enseñan a compartir, a vivir en una propiedad colectiva como la que estamos viviendo ahora. Aquí nadie paga arriendo, solo se pide una pequeña cuota a cada familia para poder mantener la casa, la limpieza, comprar los útiles de aseo. Bueno, acá en la aldea Rocuán vivimos alrededor de 15 familias, entre las cuales la mayoría son mamás, o sea, son madres solteras. Y ellas fueron las principales que se organizaron acá en cuanto a actividades, en cuanto a las necesidades. Yo les saco el sombrero a las mujeres de la aldea porque encuentro que ellas han sido súper movidas. Se juntan, hacen cosas, que venden cosas. Entonces yo encuentro que
sin ella a lo mejor no se hubiera organizado bien el campamento. Sin las mujeres yo encuentro que se han levantado hartos, porque a lo mejor antes eran jefas de hogar y ahora no. Ellas salen, marchan, ellas van a las reuniones, tienen voz y eso a mí me parece súper bien, pues, me gusta que sean así. Entonces ellas como que las grandes son las que la llevan, por así decirlo, y ellas se organizan, hacen el día del niño, la Navidad, la cual cenamos todos juntos, hicimos intercambio de regalos, varias actividades. Pidieron los baños, a lo que ahora ya llegaron más baños, ya teníamos 1, ahora tenemos 8, que igual es un avance. Bueno, la mujer en el MPL en general la lleva, así como que somos puras, la mayoría somos mujeres las que participamos, las que salimos a la calle, y acá en la casona también somos las que ponemos la cara, las que decimos ya hay que hacer ayuda mutua, hay que pintar, hay que recuperar. Le decimos a nuestros maridos cuando llegan en la noche cansados, ya hay que hacer esto en el patio, tienen que sacar la basura, tenemos que recuperar la casa, tenemos que hacer esto y esto otro. Entonces somos las que organizamos todo acá adentro, o sea, como familia lo hacemos todo por parejo. Además de eso, los jóvenes también se afiataron acá y creamos un grupo juvenil, el cual somos alrededor de 10 jóvenes. Entonces como que ha estado todo, hasta el momento esas cosas son lo bueno del campamento. Y lo malo es tener el baño afuera, que igual es difícil, las casas se llueven en el invierno, se llena de barro, complicado por ese lado. En parte igual uno se siente discriminado porque la gente acá mismo quiere que nos vayamos, que no sé qué piensan de nosotros porque vivimos en campamento. Que eso igual ha sido un poco difícil en ese sentido, porque de repente la gente iba a pedir cosas como sacar tarjeta o cosas así, y por vivir solamente en campamento no los dejaba. Igual fue un tremendo cambio, porque de estar en un lugar de años y llegar de un repente y digamos que no era la casa que teníamos. Porque igual cuando entregaron las casas de la aldea en parte era chica, no tenía las comodidades, entonces fue fuerte igual, pero ahí con esfuerzo cada cual se acomodó como pudiera, hasta el día de hoy. Y cuando fui a consultar, ya enseguida, por las soluciones habitacionales, no nos atendieron, nos engañaron. Nos aplazaron cualquier tiempo los papeles que los tenían ellos, la EGI, y ahí empezamos un trabajo prácticamente particular. Nosotros, de ahí directamente, nosotros tramitamos todo pasado de alto por acá por Las Cabras a Rancagua. Y de hecho ahora, hoy en día se están recién, después de haber pasado, ¿cuánto? 2 años ya, recién se está reconstruyendo Plaza Illa. No me gusta el sistema. Muy lento. Y recursos tenemos en el país. En el caso, ponte tú, de nosotros particularmente, se ha demorado más porque este es un subsidio patrimonial que implica más plata, más lucas, entonces se van a demorar un poco más. Mira, como al año saldría la cuestión cuando les dieron para reparación. Y lo otro para construcción ha sido muy demorosa de parte de Servio. Todavía acá están esperando, tramitando, que piden una cosa, tanto papeleo, tanta cosa que piden, y después tanto que demoran, pues ya han pasado más de 2 años y todavía nada. Somos más de 60 familias que estamos permanentemente viendo, porque nos piden tener la permanencia definitiva. Y aparte de tener la permanencia definitiva, nos piden tener 5 años, aparte de tener la permanencia definitiva. ¿Cuántos años quieren que nosotros tengamos acá en Chile para poder nosotros por lo menos tener la idea de tener una casa? Mira la casa donde vivo y dime si hay reconstrucción. Para mí lo único que han reconstruido son las calles y los locales, pero es lo único que han hecho. Las marchas que se realizan casi siempre, o sea, que fueron acá, son para el 27 de febrero, que era por el tema de la reconstrucción, de que no avanzaba, de que uno no veía nada.
Fue difícil cuando nos dijeron que subieron la casona a esta licitación y ya fue hace como 6 meses atrás, más o menos. Todos tuvimos miedo de que alguien podría interesarse en comprar la casa y decidimos ir a acarpar a bienes nacionales. Fuimos las 30 familias y un poco más, yo creo que decidimos caminar por Santa Rosa hasta bienes nacionales, todos con las carpas, pusimos las carpas. Estábamos con miedo, le gritábamos a la ministra, no hubo ninguna posibilidad esa vez de dialogar con ella porque ella no quería nada con nosotros porque somos ocupantes. Ya, cuando se habla de reconstrucción en la aldea es complicado, porque las soluciones que están no son las que la gente quiere. En realidad la gente de acá quería casa, pero no había opción de casa y solamente hay departamentos. Por lo que la gente en ese aspecto está como desilusionada. En realidad uno no siente a la autoridad cercana a uno, sino que de repente hay otras entidades como iglesias, ONG o cosas así que son más cercanas a nosotros que lo que es la municipalidad, porque se ven súper poco y ahora que ya han pasado 2 años, se ven mucho menos que antes. Al principio la idea de los habitantes de este campamento era quedarse viviendo aquí. Se peleó por el terreno, se hicieron estudios de suelo y todos los que salían que se podían hacer casa. Pero hubieron reuniones y todo y el gobierno dijo que no se podía construir acá, que eran inundables. Sentimos mucha impotencia como familia de que nos cierren las puertas, de que nos digan que no son terrenos para gente como nosotros, nos discriminan por ser pobres. Sí nos ofrecen terreno en La Florida, en Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos vivir acá porque tenemos derecho a vivir acá porque mucha gente nació acá, vive de allegada, son arrendatarios, entonces ¿por qué tienen que ellos decidir por nosotros, por dónde queremos vivir? Nosotros estamos convencidos de que sí tenemos derecho a la ciudad como persona a tener una vivienda social acá en el centro y sí es un terreno caro, pero ¿por qué no lo merecemos? Impotencia por eso y rabia también por la desigualdad, por cómo actúa el gobierno, porque prefiere vender estos terrenos a las grandes constructoras, a los privados. En ningún minuto hemos dicho, oye, regálanos el terreno, nosotros no lo queremos regalar. Nosotros lo queremos comprar con nuestro subsidio y con nuestro subsidio nos alcanza. Somos 29 familias y con los 29 subsidios nos alcanza para comprar el terreno a comercialización fiscal. Lo malo es que ellos lo quieren vender a comer una transacción comercial. Comercial, como decía, al mejor postor. Bueno, acá nos encontramos en lo que van a ser nuestros futuros departamentos. La construcción se comenzó en mayo de este año y se empieza a finalizar en abril supuestamente, así que ahí esperemos que estén listos. Lo importante es que queden bien hechos y que acá podamos hacer las mismas cosas que hacíamos en la aldea, que pueda seguir la vida comunitaria, las amistades y que quedemos juntos los vecinos, porque también acá van a venirse a vivir gente del Morro, gente de los cerros y de otros campamentos. Bueno, este es el espacio que conocieron, se han fijado que es un espacio largo, angosto, pero la idea es que acá se construyan nuestras viviendas sociales, que serían 3 bloques, nos permiten construir hasta 5 pisos de altura, más no, pero este es el lugar donde vamos a vivir nosotros y donde tenemos la esperanza de que sí, aquí esta va a ser nuestra casa para nuestros niños. Yo pienso que al vivir la misma experiencia, todo lo que fue el terremoto y tsunami, no sé, como que hizo un clic en la gente, hizo un cambio, porque sí, somos las mismas personas que vivíamos allá en la población Rocuán, pero en ese momento nadie se hablaba. Y acá no sé, como que eso yo creo que cambió, porque ahora estamos todos unidos, si a alguna vecina le falta algo, la otra va, si se puede ayudar, también todos se ayudan entre todos, como dije, hacemos los 18 en conjunto, las navidades, todo lo que se puede hacer, el día de la mamá, el día del papá, entonces eso es lo bueno. Entonces por eso está hacer actividades, acercar a la gente, porque esa es la forma, digamos, de que las cosas puedan cambiar. Eso es lo que esperamos nosotros, que cambie, seamos más solidarios, que la gente participe más, no tan individuales, que
que estamos hoy día. Acá en las tardes de la aldea nos hemos conocido más, nos hemos unido igual más, hemos aprendido a conocernos y eso ha sido bueno. Eso ha sido bueno porque abajo era diferente, cada cual vivía su mundo. Volvió a nacer la organización, la idea de comunidad, la idea de solidaridad. Nacieron muchas cosas que ya se veían perdidas. La gente empezó a conversar más, los mismos vecinos que ni se conocían se unieron, se demostró nuevamente la organización de Agüita de la Perdiz y todo lo que se puede lograr juntos. Acompañé a mi abuelita cuando hicieron aquí cuando hicieron las alcantarillas. ¿En el tiempo del alcantarillado? En estos años. ¿Y cómo era en ese tiempo? ¿Eran las casas del barrio? ¿Eran contadas las casas que había o no? Muy pocas las casas. Se presenció bastante solidaridad. Cuando se dio el terremoto, sintieron más necesidad de vivienda. Como agrupación, estamos animando. No se desanimen, que vamos a seguir adelante. El agua potable rural y el club de Guaso, la fuerza de vecinos, el club deportivo, la iglesia, el adulto mayor.